Altar Familiar es un espacio en el cual como familia interactuamos y recibimos enseñanzas prácticas y sencillas de la palabra, aplicadas a nuestro diario vivir para edificación y formación de familias fortalecidas y preparadas para este y todos los tiempos. La cita es desde la casa de los pastores Ricardo y Liliana Ortiz, en ambiente familiar, que bajo la dirección y presencia del Espíritu de Dios nos conectan con nuestro amado Padre Celestial. Por el canal de YouTube La Promesa, Iglesia Cristiana. Jóvenes, tenemos una cita todos los sábados a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom. Interactuamos y aprendemos a disfrutar y vivir la etapa de la juventud de manera responsable y con propósito, en un tiempo que exige retos y desafíos con liderazgo integral. Jóvenes preparados para volar, apasionados por Jesús y por la vida. Promesitas, nuestros pequeños tienen su cita todos los domingos a las 12 del día por nuestro canal de YouTube La Promesa, Iglesia Cristiana. Un programa especialmente diseñado para los más chicos de la familia, con enseñanzas, canciones, juegos y mensajes de la palabra propios de su edad, formándolos en principios y valores cristianos. Promesitas. La Promesa en Casa. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. En nuestra casa practicamos cultura. Nos preparamos adecuadamente para tener un encuentro con Dios. Esfuérzate y sé valiente. Levántate, no veas la transmisión desde tu cama. Recuérdale a tu familia y contactos que nos reunimos a las 11. Una vez ya haya iniciado la reunión familiar, apaga tu celular y enciende tu corazón. No es momento de chatear ni levantarte. No permitas que nada interrumpa el mensaje que Dios ha preparado para ti. Alista tu Biblia física y toma apuntes. Durante la alabanza, ponte de pie y juntos adoremos a Dios. Desde tu casa por este tiempo, somos La Promesa en Casa. Amada familia, qué alegría estar nuevamente con ustedes, hoy transmitiendo este mensaje de reunión familiar. Les damos la bienvenida para que todos y cada uno se disponga para entrar en la presencia del Señor, para que disfrutemos de esa palabra maravillosa, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos alienta. Vamos a disponernos a entrar en alabanza, recordando quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre Celestial. Vamos por un momento a Isaías 40, versículo 28, dice así: el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, dice la palabra del Señor. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Así es, esta palabra reconforta, esta palabra nos alienta, esta palabra nos dice que Dios, ese Dios es eterno, ese Padre que tenemos en el cielo, es ese Dios que nos da la fuerza. Nos habla aquí que aún los jóvenes se fatigan, todos nos fatigamos, todos nos cansamos, pero qué bueno esta oportunidad que el Señor nos da de venir a su casa, ustedes allá en casa, nosotros aquí, pero todos estamos formando esa iglesia, esa congregación. Les invitamos para que todos unánimes en un
un solo corazón, en un solo sentir, en un mismo espíritu, vayamos a la presencia del Señor en alabanza, en gozo, en regocijo, para que nuestras fuerzas sean renovadas, para que nuestras fuerzas sean revitalizadas. Estamos en tiempos difíciles, pero el Señor nos promete un tiempo de refrigerio, un tiempo de cosecha. Todos levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, creemos tus promesas, creemos en la palabra, en el mensaje que tú hoy nos entregas, ese mensaje que alienta nuestras vidas. Cierra tus ojos y dile: Señor, Padre de la gloria, aquí estoy con mi familia, aquí estoy, bendito Señor, formando iglesia, esa congregación, Señor, que todos en ese mismo sentir, en un mismo sentir espiritual, estamos en este momento disponiéndonos para entrar allí ante tu santuario, ante tu altar, ante el trono de la gracia, poderoso Señor. Levantamos nuestras manos y te decimos: Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, reconocemos esta palabra, que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Señor, tú nos llamas a volar como las águilas, correremos y no nos fatigaremos, bendito Señor, caminaremos y no nos cansaremos, porque tú estás en nuestro favor, a nuestro lado, sosteniéndonos con la diestra de tu justicia. Disponte a alabar al Señor, disponte con tus palmas, con gozo, con regocijo, cantemos para Él. Aleluya, gloria a ti, Señor. Iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este lugar en La Promesa en Casa, como siempre dándole toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes allá en casa y nosotros vamos a alabar a Dios a una sola voz, diciendo que es por el poder de la victoria que somos libres, iglesia. Así que todos los libres vamos a exaltar el nombre de Dios. Amén. Por el poder de la victoria de Jesús que estamos en este lugar, así que vamos a cantarlo fuerte. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Tú eres el eterno Dios, brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Nos diste esperanza, Dios, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar
Vamos, iglesia, como dice. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Hey, 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 hey. Amada familia de la iglesia, te damos los buenos días y qué bueno estar aquí contigo, qué bueno estar reunidos en familia. Esperamos que estén así, que estén reunidos, que estén en familia en el tiempo de congregación de la iglesia. Este es el tiempo en que nos congregamos, de 11 a 12 y media del día. Después sigue Promesitas, no te lo vas a perder. Con tus hijos es necesario cultivar, crear en ellos eso. Desde nuestra casa somos iglesia y desde nuestra casa permanecemos como iglesia. Bienvenidos entonces, vamos a trabajar los temas de la fe. En este momento Dios pone en nuestro corazón que tenemos que trabajar los temas de la fe, pero los vamos a trabajar de una manera, además de práctica, de una manera en que Dios ha inspirado que lo hagamos. Para hoy, por ejemplo, lo haremos desde el punto de vista de mi fe hacia Dios. Hoy hablaremos de la falla de la fe, cuando mi fe falla, y el tema de hoy lleva por título ¿Cuándo falla mi fe? El ejemplo viene nada más y nada menos que del padre de la fe, del mismo padre de la fe, nombrado por la Biblia, de Abraham. ¿Cómo es posible que el padre de la fe, una vez tuvo dos encuentros con Dios, fallara en la fe? Entonces vamos a hacer el camino que hizo Abraham para que su fe fallara. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que tú y yo ya estemos prevenidos y tratemos de evitar que nuestra fe falle, así como falló la fe de Abraham. Veremos los detalles de sus fallos y por qué su fe falló. Sí, déjame darte esa noticia, la fe falla. Por lo menos mi fe falla. Y mi fe ha fallado muchísimas veces. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? ¿Y cómo lo podemos remediar? Todo esto lo vamos a ver el día de hoy en el tema de hoy. El trabajo de Dios en mi vida viene fuerte. El trabajo de Dios en tu vida viene fuerte. Y estos son tiempos fuertes en que Dios está detallando nuestro carácter, nuestra forma de ser, para todo lo bueno que viene. Estoy completamente seguro, familia de la iglesia, que las cosas buenas están por venir. Esto lo vamos a pasar de la mejor manera. Vamos entonces a Abraham, vamos a verlo a él y a detallar el camino que él hizo para que su fe fallara. El incidente de la vida de Abraham está descrito en Génesis 12
desde el capítulo 10 en adelante, del 10 al 13. Y también vamos a ver algo del capítulo 13 de Génesis. Entonces nos ubicamos en esta parte de la Biblia y en una parte de la vida de Abraham cuando su fe falló. Aquí pues es un estimulante, digámoslo así, que necesitamos tú y yo cuando a veces desesperadamente nuestra fe falla. Este Abraham, descrito en el capítulo número 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe, le dedicó al capítulo 11 de Hebreos 5 versículos a Abraham. Entonces no fue cualquiera, el padre de la fe fallando en la fe. El contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿A dónde vamos entonces? El contexto es cuando Dios llama a Abraham. Él sale camino hacia la tierra prometida, creyendo absolutamente en lo que Dios tenía para su vida. Abraham enfrenta algo, y frente a lo que enfrenta Abraham, cae su fe. Punto número 1, entonces, ¿cómo construir el camino para que mi fe falle? ¿Cómo voy a construir el camino para que mi fe falle? ¿Qué es lo que significa eso? Que de aquí en adelante vamos a estar advertidos para no construirlo. Estamos advertidos por la misma palabra de Dios. Abraham enfrenta una hambruna, como te decía, y eso está en Génesis 12:10. La prueba de fe es eso, la hambruna para Abraham. La prueba de fe en este momento puede ser la pandemia que estamos viviendo, y tras de la pandemia todas las situaciones que se están presentando. Abraham enfrentó esa situación. ¿Cómo la resolvió? A lo último Dios. No tanto Abraham, pero cómo Abraham tuvo las condiciones para que Dios la pudiera resolver y saliera a lo último bien librado. Génesis 12:10 menciona: en ese entonces hubo tanta hambre, mira eso, hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Que frente a una circunstancia, frente a una situación, frente a algo fuerte que tenemos nosotros enfrente, tomamos decisiones. Abraham se desvía del camino de la fe. Y cuando uno se desvía del camino de la fe, nuestra fe comienza a fallar. Comienzan a fallar los motores de nuestro avión, llamado la fe. Aquí empezamos un recorrido de la falla de la fe junto con Abraham. Identificar si fallamos en fe no es difícil si empezamos a ver esto. Tiene evidencias. La falla de nuestra fe tiene evidencias. Fallamos en la fe cuando no nos guiamos por Dios. Ahí no dice la palabra de Dios que le consultó a Dios. Empezamos a fallar en fe cuando tomamos decisiones por nuestro propio corazón, en nuestro propio pensamiento. Mientras Abraham creía en Dios, él sabía poco de Dios todavía. Él podía haber pensado que Dios, quien lo había llamado, no era capaz de controlar la naturaleza. Todavía le faltaba conocer a Dios. Una hambruna, ¿qué significa eso? No alimento. Se pelean por los alimentos las personas. Hace unos meses vimos eso. Yo lo conté en una predicación hace como 2 meses, que por una bolsa de leche se pelearon en un supermercado. Y yo veía eso aterrado y dije: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar el día de mañana si las situaciones se complican o se complican cada vez más? No alimento en ese momento. Escaseaba el alimento. Escaseaba la provisión. Esto a Abraham nunca se le ocurrió. Que Dios era más grande que la hambruna. Le faltaba conocer a Dios. Fallamos en la fe cuando no conocemos lo suficientemente a Dios. Por eso tenemos que conocerlo todos los días. Por eso nuestra relación con Dios tiene que ser constante. Él todavía no lo conocía, y todavía no lo conocía como aquel que era soberano sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Fallamos en la fe cuando no conocemos en algunos aspectos específicos a Dios. A Dios tenemos que acercarnos con Él y conocerlo en todos los aspectos específicos en que nuestra vida viaja hacia el futuro. En el aspecto de la familia, en el aspecto como padre, en el aspecto como profesional, en todos los aspectos. En el aspecto de la provisión, Él es el que me da la provisión y lo voy conociendo como el Dios que provee para nuestra vida. Egipto, en ese caso, vamos a hablar de Egipto un poco. Parecía ser la lógica solución. Después de todo,
Dios había mandado a Abraham adelante, no conociendo a dónde estaba yendo. Entonces Abraham bien pudo haber dicho: Dios no me dijo para dónde, me voy para Egipto, me voy para este lado, escojo esto, escojo lo mejor, entro a esta empresa, me quito esta otra, ¿de acuerdo? Me divorcio, hago esto, hago lo otro. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:8? Por la fe Abraham, ahí ya lo nombra Abraham en el Nuevo Testamento, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Podía ser una excusa, es que Abraham no sabía para dónde iba. Entonces dijo: Egipto me parece bien. Egipto además era muy parecido a Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es el sitio donde salió Abraham. ¿Por qué era parecido? Cada uno de estos sitios estaba bendecido por un sistema de grandes ríos que permitían la irrigación de la tierra. Ambas tierras eran menos dependientes de las lluvias que las tierras de Canaán. Entonces, fallamos en la fe cuando vemos que perdemos el control. En ese momento empezamos a fallar en la fe. Abraham dijo: salí de Ur de los Caldeos, pues voy a ir a Egipto, que se parece, allá también hay ríos, allá también. Esos allá también nos hacen tomar decisiones rápidas sin consultarle a Dios. Cuidado con eso, porque cuando empezamos a tomar esas decisiones, nuestra fe, en lugar de subirse, lo que pasa es que se va viniendo abajo. Nuestra lógica trabaja y tiene que trabajar. La lógica de Abraham en ese momento trabajó muchísimo. La agricultura en Canaán era mucho más un asunto de fe que en Ur de los Caldeos y que en Egipto. Cuidado, Dios nos va a poner en esas circunstancias. La agricultura en Canaán era mucho más un tema de fe. Los pasos que voy a dar cada vez van a ser más temas de fe, no de la seguridad que me brinda el mundo, no de la seguridad que me brindan las situaciones, las circunstancias, no. Cada vez voy a tener que ir a algo imprevisto en mi lógica y en mi pensamiento, pero que está previsto dentro de los planes de Dios. Fallamos en la fe. ¿Cuándo fallamos en la fe? Fallamos en la fe cuando nuestra lógica trabaja y nuestra fe descansa. Maravilloso eso. Nuestra lógica trabaja, pero nuestra fe descansa. ¿Cuándo nuestra fe descansa? Cuando no consultamos a Dios, cuando no escuchamos a Dios, cuando no esperamos a Dios, cuando no asistimos a la iglesia, cuando no escuchamos su palabra. En ese momento nuestra fe empieza a fallar. ¿Y qué es lo que empieza a trabajar? Nuestra lógica, como sucedió en el caso de Abraham. En ninguna parte Abraham es condenado por su decisión de ir a Egipto, pero los posteriores desarrollos, los sucesos, los hechos posteriores a esta decisión nos dan a indicar que de esta decisión definitivamente no afloró la fe de Abraham. ¿Cuándo falla nuestra fe? Cuando definitivamente nos guiamos por nuestros pensamientos. Ahora, hay que ver algo acá. Cuidado con esto. Cuando nuestra fe falla, tardaremos en darnos cuenta. Cuidado con eso, porque esto no es gratis. Nos vamos a dar cuenta en el tiempo, y el tiempo puede que sea un mes o 10 años, y decir: en este momento falló mi fe y de ahí para abajo me vine abajo. Tardaremos en darnos cuenta que no eran decisiones de fe. Dios, ¿cuándo me vine a esta empresa? ¿Cuándo viajé para este otro lado? ¿Cuándo dije que no? ¿Cuándo dije que sí? En ese momento empezó mi fallo de fe, y hasta ahora me di cuenta que falló mi fe en ese momento. Te voy a dar algunos indicios de falla en la fe, ¿sí? Porque es que mira, ya se le había aparecido Dios a Abraham en 2 ocasiones y ni siquiera eso sirvió. Sin embargo, cuando leemos bien estos textos en la Biblia, Abraham no consultó a Dios, sencillamente actuó independientemente. Entonces, fíjate que la fe no es nada etéreo, la fe es concreta, la fe es práctica. Cuando falla tu fe, ¿cuándo falla tu fe? Cuando no consultas a Dios, sino actúas independientemente.
La palabra de Dios, cuando vamos en el camino a Egipto, cuando él va en el camino a Egipto, no dice que consultó a Dios mientras estuvo en Egipto. Allá nunca clamó el nombre de Dios. Allá nunca levantó un altar, cuidado con eso, ni tuvo devoción con Dios. Preguntas, ¿en lo que estamos levantando un altar para Dios? ¿Estamos orando? Porque nuestra fe falla cuando no estamos en comunicación y en comunión con Dios. Por eso podemos de una vez empezar a concluir que ante la prueba de la hambruna que tuvo Abraham, su fe falló. Génesis 12:11, volvamos. Génesis 12:11 dice: cuando estaba por entrar a Egipto, ya tomó la decisión de entrar a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, no era Sara todavía, Sarai. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo sé que eres una mujer muy hermosa. ¡Wow! Entonces, cuando Abraham llegó a Egipto, dijo: ¿y ahora yo qué hago? Esos yo qué hago son fallas de fe, porque estamos guiados por nuestros pensamientos. Yo tengo que ir laborando mi camino. Cuidado, amado hijo de Dios. Cuando yo tengo que ir laborando mi camino día a día, no estoy conectado con Dios. Y si no estoy conectado con Dios, tengo que labrar mi propio camino, y no es el camino que Dios indique para mi vida, como empezó a sucederle aquí a Abraham. Él se acordó tarde de la decisión que hizo. Cuando hizo la decisión y llegó a Egipto, fue cuando empezó a decir: ¿y ahora yo aquí qué hago? Si Dios es un Dios específico, detallista, cuando te manda a algún lado, Él te empieza a decir día a día cómo es que es tu día y cómo es que es tu siguiente día, paso a paso, si los das en fe, creyéndole a Dios. ¿Qué empezó a construir Abraham? Un plan alterno a su fe. Cuando construimos planes alternos a nuestra fe, no estamos en la fe y fallamos en la fe. Cuando fallamos en la fe es cuando la fe no me guía, sino yo guío a mi fe. Voy más adelante que mi fe se queda atrás. Mi fe es en Dios, pero entonces ya Dios está atrás y yo sigo hacia adelante. Le dice a Sarai, mira lo que dice acá, ¿verdad? Le dijo a su esposa. Entonces, cuando le decimos a los demás y no le decimos a Dios, empezamos a fallar en nuestra fe. Génesis 12:12. Estoy seguro de que, y mira lo que dice, fuera de eso va cayendo. Por eso decimos, vamos a ir caminando, a ir labrando para que nuestra fe falle. Tremendo eso. Así como falló la fe de Abraham. Dice, estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán: él estaba maquinando sus propios planes. Si tú y yo maquinamos nuestros propios planes, es lógico que vamos a caer y a fallar en nuestra fe. Dice, en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. ¿Cuándo fallamos en la fe? Cuando nuestros pensamientos son solo nuestros pensamientos, no los llevamos a Dios. Por supuesto que tenemos que fallar en la fe. Para que la fe falle, no vivimos por fe, vivimos por conocimientos, por pensamientos y por razonamientos. Eso era lo que estaba haciendo Abraham en ese momento. Se estaba alejando tremendamente de Dios. Él mismo estaba razonando, ¿de verdad? Dijo, en cuanto los egipcios te vean, dirán. Él estaba pensando solito, no pensando con Dios, sino solito, sus planes y sus maquinaciones. ¿Cuándo falla tu fe? ¿Y cuándo falla mi fe? Cuando en nuestro bien o cuando nuestro bien depende de alguien más diferente a Dios. En este momento ya el plan de Abraham estaba dependiendo ¿de quién? De Sarai, no estaba dependiendo de Dios. Él involucró a su esposa para el plan y no en el plan, ojo, no en el plan, sino para el plan. Entonces, cuidado con eso. Cuando nosotros involucramos a las personas para el plan y no en el plan, estamos fallando en la fe. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no va a ser Dios, sino esas personas. Cuando involucramos a nuestro jefe, lo involucramos para el plan, no en el plan, sino para el plan. Es que mi vida depende del jefe.
y voy a surgir en la empresa por el jefe, no por Dios, sino por el jefe, fallamos en la fe. Si decimos, meto a mi jefe dentro del plan de Dios, es diferente. Pero si decimos, mi plan depende del jefe, es completamente absurdo. Por eso fallamos en la fe. En este momento, el plan dependía de Sarai y no dependía de Dios. Génesis 12:13. Mire lo que dice ahí. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Tremendo esto. Primero que todo, aquí, esto es muy importante, tendía a ignorar la presencia y el poder de Dios en su vida. Dios había prometido los fines, pero probablemente Abraham pensó que él era incapaz de proveer los medios. Cuando nosotros no creemos que Dios es capaz de proveer los medios, caemos tremendamente en la fe. Génesis 12:13, te lo vuelvo a leer. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dijo él a Sara? Le dijo, di que eres mi hermana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fe falla y tiene que fallar cuando inventamos argumentos que van contra la palabra de Dios. En este caso, la mentira. Si yo voy con la mentira, ¿cómo quiero andar por fe y en fe en el Dios de los cielos? Eso se llama la ética situacional. ¿Qué es la ética situacional? Que depende de la situación, yo no voy con ética, sino digo lo que me conviene. Abraham estaba equivocado en asumir que esto pasaría y que Dios iba a ir de su mano mintiendo. La mentira no es de Dios. La mentira no va con la palabra de Dios. En varios programas del altar familiar hemos explicado esto. Tu fe y mi fe fallarán cuando metemos un argumento que no va con la palabra de Dios. En este caso, la mentira. Cuando tú y yo nos mentimos, ese socio Dios me dijo que no, pero yo le digo a Dios que no le ponga cuidado. Mi esposa me dijo que no me metiera con este. Mi papá me dijo que no hiciera esto con estas personas. Empiezo a mentirme a mí mismo, empiezo a mentirle a Dios y creo que mi fe va a ir a flote. De ahí para adelante no va Dios contigo. Y si no va Dios contigo, significa que tu fe va a empezar a decaer, a fallar, hasta que ese avión de la fe va a derrumbarse completamente de tu vida. Génesis 12:13 dice, entonces, por favor, di que eres mi hermana. Mentiras, vas a fallar en la fe completamente. ¿Para qué? Dice, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Cuándo falla tu fe? Cuando cambia tu objeto de la fe. Ya no está en Dios. El objeto de la fe en ese momento era la esposa de Abraham. Entonces, mi objeto de la fe es el político. Es ese hombre de poder, es ese hombre de influencia. Cuando cambia tu objeto de la fe, tu fe en Dios se va a venir al suelo. Cuando pone la fe en las circunstancias, en las situaciones, en muchos indicadores, cuando espera que cambien las circunstancias, tu objeto de la fe cambia, ya no es Dios, y por eso tu fe en Dios va indefectiblemente a fallar. Tu fe siempre debe decir, mire lo que dice ahí, ojo con eso, para que gracias a ti me vaya bien. Tu fe debe decir gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. No gracias a mi jefe, no gracias a mi conocimiento, no gracias a mi suerte, ni siquiera gracias a mi esposa, a mi hijo. No, mi objeto de la fe, el objeto de tu fe y de mi fe es el Dios de los cielos. Y es el que garantiza que voy a seguir adelante. Mi fe está firme cuando yo le digo gracias a Dios, cuando yo digo dependo de Dios, cuando yo digo si Dios quiere. En este momento la fe de Abraham estaba puesta ¿en quién? En Sarai. Y si Sarai se le viene abajo, entonces ¿qué iba a suceder con Abraham? Está equivocado si él cree que su esposa es la que le va a traer la bendición. Está equivocado si él cree y piensa y dice para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Por eso la fe de Abraham se vino al suelo. El plan de Abraham estaba mal, estaba supremamente mal, porque él arriesgó muchas cosas ahí. Arriesgó la pureza de su esposa.
mintió, no estaba con Dios. Dios había prometido que a través de él haría una gran nación. Ahora, si otro hombre tomaba a Sarai, ¿cómo era posible esto? Mira, tú y yo tenemos que hacernos preguntas necesarias en el camino por fe, en el andar por fe. ¿Cuál pregunta necesaria en este momento entra ahí? Por ejemplo, ¿cómo podría entonces Sarai ser la madre de la descendencia de Abraham si Abraham le iba a entregar a otro? Esas preguntas tú y yo tenemos que hacerlas en el camino de la fe. En este caso, ¿cómo es posible que ella tuviera hijos de Abraham si Abraham se la entregaba a otro? Hazte esas preguntas. Y cuando esas preguntas no tengan las respuestas lógicas, fíjate, estoy metiendo lógica dentro de la fe. Cuando esas preguntas no tengan respuestas lógicas, ese tipo de preguntas, no hagas acciones para que tu fe falle. No hagas ese tipo de acciones. Cuando pensamos sin la razón de Dios, fallamos en la fe. Ojo, sin la razón de Dios fallamos en la fe. Dios tenía razones. ¿Cuáles? Es tu esposa y con ella vas a tener hijos. No es con la vecina, no es con esto, no es otra cosa. Es de esta manera en que llega la bendición a tu vida. Es como esposo de ella, es como esposa de él. Así viene la bendición. Es manteniéndote en tu hogar. Es así, es así, es así, es así. No cambies las razones de Dios. No cambies la lógica de Dios. Cuando tú y yo cambiamos la lógica de Dios, por supuesto que vamos a tener que fallar en la fe. La fe tiene razones de Dios. Increíble, tiene razones de Dios. Proverbios 4:20 que dice: hijo mío, atienda a mis consejos. Escucha atentamente a lo que digo. La razón de Dios era clara: vas a tener hijos con Sarai. Entonces él pudo haber pensado: si voy a tener hijos con Sarai, es porque yo soy el que me voy a meter con Sarai, no Sarai con otra persona. Ojo, por eso nuestra fe falla, porque metemos lógicas que no tienen lógica ante las razones de Dios. ¿Cuándo nuestra fe falla? Cuando tú y yo pensamos en salvar el hoy, en salvar el ahora. Abraham estaba pensando en salvarse ese día. Voy a morir. Estaba pensando en salvarse ese día. Cuando tú y yo pensamos en salvar el ahora, sin dejar que se desarrollen las acciones de Dios, va a tener que fallar nuestra fe, porque nuestra fe es firme esperando en Dios, no esperando a que yo arregle el hoy. No. Hoy tengo la bolsa de leche, pero ¿y qué si no veo más en la nevera? Dios proveerá la leche para mañana. Pero si yo de una vez empiezo en mis acciones, voy a pedir prestado al tendero, voy a decirle que mañana le pago, voy a decirle que no sé qué, ahí no estoy andando en fe. Estoy andando en vista en lo que estoy viendo. Abraham falló porque en ese momento estaba andando en su vista, en lo que veía, en las circunstancias que lo estaban apretando, en la hambruna que lo estaba presionando. Cuando piensas en salvar el hoy, sin dejar que se desarrollen las acciones de fe que Dios tiene para tu vida, vamos a fallar en nuestra fe. Proverbios 19:21 lo dice: el corazón humano genera muchos proyectos. Todos los días estamos generando cosas, pero al final prevalecen los designios ¿de quién? Los designios del Señor, el Dios de los cielos. Nuestra fe falla porque todos los días hace planes alternos al plan que tiene Dios para nuestra vida. Es que voy a montar esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro. Dios no es loquito contigo. Dice la palabra de Dios que tiene escritos todos los días de tu vida, desde que tú naciste, antes siquiera de que tú pensaras en ellos. Hay que ir a consultarle a Él. Monto este negocio, hago esto nuevo. Caramba, nosotros sí que fallamos en eso en el pasado. Mi princesa y yo éramos muy recursivos, más de la cuenta, en el camino de la fe. Y cuando montábamos un negocio, por rundón se nos caía. Montábamos nosotros, por rundón se nos caía. Hasta que un día el Señor cogió y me habló y me dijo: no te vas a dedicar a ninguna de esas cosas. Así me lo dijo a mí. No te vas a dedicar a más negocitos. Es lo que yo te diga de aquí en adelante. Yo dije: lo que tú quieras, Señor. Lo que tú me digas, Señor.
Vamos a avanzar entonces en el camino que Abraham procuró para que fallara su fe. Génesis 12:14. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. ¡Ay! Era muy hermosa. ¿De acuerdo? El versículo 15 dice: también los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Uy, Dios. Se empezó a desarrollar el plan de Abraham, no el plan de Dios. ¿Cuándo fallamos en la fe? Cuando las acciones no son las establecidas por Dios. La fe se viene abajo. Abraham pudo haber dicho: uy, las cosas me están saliendo. Sí, me están saliendo. Cuidado con eso. ¿Te están saliendo de acuerdo a Dios o de acuerdo a tu seguridad? De acuerdo a tu comodidad, de acuerdo a tu plan. Aquí hay algo clave. La división de la familia no es de Dios. Eso quiebra la fe. Sarai ya estaba a un lado y Abraham estaba en otro. Cuidado con eso. ¿Cómo hemos visto caer familias? Es que me tengo que ir a trabajar a tal lado. Es que, amor, conseguí este empleo buenísimo. Sí, qué rico. Sí, amor, pero tengo que viajar y vengo una vez al mes. Cuidado con eso. Porque de Dios no es que la familia se divida. De Dios no es que haya esos largos espacios de ausencia del esposo y de la esposa, y del papá y de la mamá frente a sus hijos. No es de Dios. Esos planes nos alejan de Dios. Y si nos alejan de Dios, por supuesto alejan nuestra fe en Dios. El diablo es el que quiere venir a dividir. Cuidado, por favor, con eso. Es que es el empleo de mi vida, amor, ¿cómo no me voy a ir? Pidámosle a Dios, porque Dios no es manco para darte un empleo en esta ciudad, para darte un empleo en este país, para darte un empleo donde todos vayamos y estemos unidos, como es el plan del Señor de señores. Estaba completamente en los fallos de fe. Ya Sarai estaba a un lado y ya Abraham estaba a otro lado. ¿Cómo son tus planes? ¿Cómo los creas? ¿Con base en qué? ¿En la palabra? ¿Con base en los principios? ¿O con base en tus deseos? Si tu plan es tener dinero a costa de perder tu familia, ahí no hay fe. Dios te va a poner en situaciones de fe, en que tengas que decir: Señor, es en esta ciudad donde quiero el empleo. Es con estas condiciones que necesito el empleo, Señor. Es con esta provisión, con este sueldo que tú, Dios, me envías el empleo en el nombre de Jesús. Los principios bíblicos nos acercan a Dios. Cuando no hay principios bíblicos en nuestros planes, como los de Abraham, se estaba Abraham alejando de Dios. Ahí, por supuesto, que la fe estaba fallando en Abraham. El versículo 12-16. Gracias a ella, y mire cómo nos equivocamos, gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Tremendo. Aquí sí que la gente se engaña. Monta un negocio, monta un bar, monta un motel. Oiga, me está yendo del carajo. Miren eso, plata por todo lado. ¿Gracias a qué? Gracias al diablo. Aquí en este momento el enemigo había metido su mano completamente. Aquí cuando dice gracias a ella trataron muy bien a Abraham, ahí no había nada de fe, porque ahí no dice gracias a Dios. Gracias a Dios trataron muy bien a Abraham. Gracias a Dios vas en prosperidad en tu trabajo. Gracias a Dios te van a decir el del aumento. Gracias a Dios tus hijos te están amando, se acercan a ti. Gracias a Dios te están respetando, porque eres el testimonio que vale la pena. Es gracias a Dios y no gracias a al otro. Gracias a mi jefecito que le tengo altar en la casa. Ahí le tengo la foto, mira, ahí está la foto de mi jefe, no sé qué. Es que es por él. Cuidado con eso, amado hijo de Dios. Además decía, le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Esos no son productos de la fe. Esos no son provisión de la fe. Cuidado, porque a veces nos llega provisión que no es producto de la fe, ni de la mano del Dios de los cielos. Negocios torcidos, ¿qué producto de la fe van a ser? Negocios turbios, corrupción, ¿qué producto de la fe es eso?
Cuando estoy en andanzas malas, el esposo adúltero que dice, ahora que estoy en adulterio es cuando más tengo dinero. Eso no es producto de la bendición de Dios. Eso no es producto de la fe. Estas vacas y todo eso en ese momento no eran producto de la fe. Abraham puso su fe ¿en quién? En Sarai y no en Dios. Vamos a ver este detalle. Mira bien esto. Esto le caía bien a Abraham, pero estaba sin esposa en ese momento, estaba sin hogar y estaba sin la promesa de Dios. ¿Cómo Dios iba a cumplir la promesa? Si Sarai ya estaba en un lado y Abraham estaba en otro lado. El dinero, el mucho dinero, no es nunca bendición sin la paz ni el sello de Dios. Se podría pensar, y así hay muchas equivocaciones. Dios entrega un negocio, te da algo, una ferretería, y la ferretería terminó desplazando a Dios, terminó desplazando a la familia. No voy a la iglesia porque es que mi ferretería la tengo que abrir desde las 6 de la mañana, en mi panadería hasta las 10 de la noche y no tengo tiempo para Dios. ¿De dónde quieres la bendición? ¿Y cómo quieres andar en fe si te estás alejando de Dios? Se podría pensar que las cosas van muy bien, pero realmente no es así. ¿Cuándo falla mi fe? Desde el punto de vista de la fe de Abraham estaba en su punto más bajo en ese momento. Cuidado, estaba lleno de ovejas, de cosas, pero su esposa no estaba con él. No estaba con él en ese momento. Si hubiera estado con él, entonces sería la bendición integral del Dios de los cielos, la verdadera prosperidad. Él estaba dependiendo de Abraham, de Sarai, y no estaba dependiendo de Dios. ¿Cuándo falla mi fe? Cuando mi fe comienza con una mentira, ¿verdad? Y sigue con otra mentira. ¿Cuál es la mentira que en ese momento Abraham podía pensar? Estoy bien, a costa de Sarai, no importa, pero estoy bien. Dependiendo de Sarai, claro que sí, pero estoy bien. Exponiendo a su esposa, pero estoy bien. Maltratando a su esposa, pero estoy bien. ¿Dónde dejó la ética de la familia? ¿Dónde dejó él la integridad? Se fue absolutamente para el suelo. Vendió a su esposa en ese momento, creyendo que estaba bien. La fe dice que depende de Dios, y Dios no pretende quitarte como la autoridad de tu hogar, esposo, quitarte como la autoridad y la cabeza de tu familia. La fe no pretende eso. La fe es la que te lleva a eso, a estar en autoridad y a permanecer en autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si me desvío, mi fe cae. Y por eso cayó la fe de Abraham, porque estaba absoluta, completamente desviado. Génesis 2:17. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. ¡Wow! Viene Dios al rescate. En nuestras fallas de fe nos podemos llevar a otros por delante. Cuidado con eso. Nos podemos llevar la familia, nos podemos llevar el negocio, la empresa, mi vida profesional. En mis fallas de fe tienen costo, no son gratis. Y en ese momento no fueron gratis para Abraham. El Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Puede terminar la empresa que tú empezaste porque fallaste en fe, te desviaste y creías que eso era de Dios. Viene Dios al rescate como un segundo punto grande en esta predicación. Es evidente que Dios siempre está presente. Él nunca está ausente. Cuando tú le dijiste desde el primer momento, te recibo, Jesús, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, Él está ahí contigo. El Espíritu Santo está contigo. Aún en tus fallos de fe, el Espíritu Santo está contigo. Es maravilloso saber eso. Dios viene a poner orden y endereza las cosas. El faraón se dio cuenta de la verdad y de la situación. Génesis 12:20 dice: y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham. Dios empezó a poner orden, que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con sus bienes. La maravillosa misericordia de Dios. Aquí es cuando empezamos a decir: aun cuando mi fe falle, Dios viene al rescate por mi vida. Me alegra saber eso de Dios. Muchísimo me alegra saber eso de Dios. Dios tiene el control en todo, amado hijo de Dios. Ahora,
La palabra de Dios dice, en 1 Corintios, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios pone su mano, lo que detallo acá es que hay un viaje de regreso al punto inicial. Abraham dijo, estoy aquí, me voy a Egipto. ¿A dónde Dios tenía que regresarlo? De donde Abraham partió. Nuestros fallos de fe significan que nos va a tener que regresar al punto en donde estaba nuestra fe. De pronto te saca de esa empresa y te dice, allá yo no te mandé. De pronto pierdes ese negocio y dices, no es así. O de pronto aún no lo pierdes el negocio, pero limpia el negocio de muchas cosas, la empresa de muchas cosas, tu vida de muchas cosas, tu hogar de muchas cosas. Vamos a tener que volver al punto en donde nuestra fe estaba en ese punto alto. Eso pasó con Abraham. Un tercer punto, el viaje de regreso nuevamente hacia la fe. Porque recuerda que él hizo un viaje de ida hacia perder la fe. Dios tiene que regresarnos al punto en donde teníamos fe. En los fallos de fe tendremos que regresar, cambiar, quitar, añadir, asumir cosas. En este caso Abraham debió regresar al curso de la fe. Génesis 13:1 nos lo dice. Abraham salió de Egipto con su esposa. Dios volvió a llevarlos a los dos. La maravillosa misericordia de Dios. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Lo regresó. El número 3 dice, desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. Entre Betel y Jai, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí fue que partió a Egipto. Dios tiene que arreglarnos el caminado. ¿Y qué hizo? Lo regresó nuevamente. Por eso dice, hasta el lugar donde había acampado al principio de esta historia, para regresarlo nuevamente al camino de la fe. En nuestras fallas de fe daremos vueltas. Lo que pasa es que eso es costoso. Puede que esa vuelta le dure a una persona 30 años de su vida, que haya tenido sus fallos de fe a los 30 y Dios en todo el regreso que tuvo que hacer con la persona regrese a los 60. Lo que hemos perdido, ojo que esto no es gratis en nuestra vida, comunión y relación con el Dios de los cielos. Por eso Dios nos pone este tema hoy como una tremenda bendición. ¿Cómo nos va entonces? ¿Cómo nos va mientras damos toda esa vuelta? Eso lo determina Dios. Y lo determina Dios con base en el estado de nuestro corazón. Vamos a ver algo bien hermoso desde este momento hasta el final. Los resultados de nuestro regreso. Pueden ser buenos tiempos. Aún cuando mi fe falle, pueden ser buenos tiempos dentro de mi vida. Los resultados son de aprendizaje. Es importante que tú cojas un lápiz y un papel de cómo está tu relación con Dios, cómo estamos con Dios. ¿Cuándo hemos fallado en la fe? ¿En qué situaciones hemos fallado en la fe? 2 puntos tenemos acá. Número 1, ¿cómo salió él? ¿Cómo salió? Una fe impecable, debida a un temor fuerte por el Dios de los cielos. Una fe impecable ante Dios. Génesis 12:1, ¿cómo salió él? El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Esto es tener muchísima fe. Dios no le dice vete a la tierra que te daré, dice a la tierra que te mostraré. ¿Qué implica eso? Implica una fe tremenda con el Dios de los cielos. ¿Por qué? Él no tenía ninguna seguridad de nada. Él no te dijo, mira, es esa. Entonces Abraham dice, como es esa, voy hasta allá contra viento y marea. Le dijo, te mostraré. Tenía que depender todo el tiempo de Dios. Y Dios hace eso contigo y conmigo, para que dependamos todo el tiempo. No nos desconectemos. ¿Cómo te está yendo con tu oración? En la oración que hacemos los miércoles a las 6 de la mañana, ¿estás antes de las 6? ¿Estás desde las 5:30, Dios?
Estoy que procuro tu palabra, Señor. Estoy que procuro tu calor. Estoy que procuro tu presencia, Señor de los cielos. ¿Por qué? Porque no me quiero perder las instrucciones para hoy. Porque hoy tienes instrucciones de mi vida. Y hoy mi vida se puede desviar del camino de la fe que tengo contigo, Dios. Y puedo fallar y empezar a fallar en fe. No quiero ser como Abraham en ese momento, que en una falla siguió fallando de ahí para adelante, siguió mintiéndose, creyendo que estaba contigo y creyendo que estaba viviendo por fe y no por vista, Dios. ¿Qué dice ahí Génesis 12:7? Dice: allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, se le aparece Dios. Mira que del 12:1 pasamos al 12:7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? En correspondencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Creía en Dios y su actitud era impecable. Levantar un altar, ¿qué significa? Levantar un altar significa que tiene devoción a Dios, respeto a Dios y está en permanencia con Dios. ¿Cómo está tu altar en tu casa? ¿Cómo está tu altar en tu vida? ¿Destruido? ¿Derribado? Él levantó el altar ahí, desde donde partió. Él levantó un altar ante Dios, creyendo y siendo devoto a Dios. La actitud de Abraham era impecable ante Dios. El 12:8. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel. Mira que ya nombramos a Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. Y dice, también en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Donde quiera que iba Abraham, elegía altares a Dios. ¿Tú ya elegiste el altar en la empresa donde estás? En el negocio que verdaderamente comenzaste de la mano de Dios, en el hogar estás eligiendo el altar. Por eso nuestras reuniones diarias se llaman ¿qué? Altar familiar. Estamos construyendo el altar familiar durante este tiempo en que nuestra fe puede fallar y va a fallar, pero mientras tengamos el altar erigido a Dios, no importa que tu fe falle. Si el altar está arriba, Dios en su misericordia va a hacer en este tiempo cosas maravillosas, aún cuando tu fe y cuando mi fe falle, amado Hijo de Dios. ¿Cómo regresó entonces? Mira que se fue la salida. ¿Cómo fue que regresó? Génesis 13:4. Estaba entre Betel y estaba entre Jai. Dice Génesis 13:4. En ese lugar había erigido antes un altar. Dios antes un altar. Cuando él salió, eligió un altar. Y cuando regresó al sitio donde había construido el altar. Y dice, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de los cielos. Si construyes tu altar en tu hogar, no importa lo que pase, volverás a tu hogar. Tu hogar será el sitio de refugio, de encuentro con el Dios de los cielos. Fue una fuerte prueba para Abraham, que examinó sus pensamientos en medio de lo que sucedió, y en su caída de fe pudo conservar buenos pensamientos acerca de Dios. En medio de esta prueba coyuntural que él no pasó, ¿qué fue lo que lo salvó? Su devoción a Dios, el altar que tenía construido ante el Dios de los cielos. Dios nos da la mano, Dios nos saca adelante. Él sabe que no somos perfectos, Él sabe que nuestra fe puede fallar y va a fallar como falló la fe de Abraham. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo a Abraham? La condición ante Dios. ¿Podemos sacar antes bendición de esos tiempos en que nuestra fe falle? Claro que sí, eso sucedió con Abraham. Génesis 13:1 dice, Abraham salió de Egipto con su esposa. Wow, Dios, lo primero que Dios empezó a restablecer en el fallo de fe de Abraham. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes que aunque habían sido adquiridos de manera errónea, Dios puso bendición en lo que traía maldición. Es que eso hace con nuestras vidas. Nuestras vidas traen maldición. De abuelos, de tatarabuelos, de padres. ¿Qué hace? Él limpia el camino de aquí en adelante. Bendito sea el Dios de los cielos. Puede que hayas adquirido un bien de malas maneras y entonces Dios o te lo quita o en tu actitud te lo permanece y te lo da. ¿Cómo hemos visto nosotros? Cuando Dios hace las transferencias de aquel que es no creyente,
que hasta se burla de Dios para aquellos que somos creyentes, que creemos en el Señor de los cielos y permanecemos en Él. Ahí dice, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. ¿Dónde? Donde había partido. Lo devolvió al camino. Cuando tú y yo estamos en la condición, aun cuando nuestra fe falle, Dios nos vuelve a llevar al lugar en donde tenemos que continuar el camino hacia la tierra prometida. Maravilloso Dios. El versículo 2 dice, Abraham se había hecho muy rico, escucha bien, muy rico en ganado, en plata y en oro. La versión Reina Valera dice, y Abraham era riquísimo, riquísimo. La fe puede fallar, pero nunca el temor a Dios. Porque no estamos exentos. Porque hoy vimos la vida de un hombre que es considerado el padre de la fe en la Biblia. El padre de la fe. ¿Falló? Claro que sí. Hoy Dios nos dio la maravillosa sorpresa de enseñarnos cuándo falló la fe de Abraham y en qué cosas falló la fe de Abraham. Démosle gracias a Dios porque su palabra hoy, bendita palabra, hoy nos ilumina y nos sirve de ejemplo para no caer en lo que Abraham cayó y para ser como Abraham en su actitud, eligiendo un altar a donde él quiera que iba. Estamos eligiendo altar en todos estos tiempos porque pueda que nuestra fe esté en el suelo. Bendito sea el Dios de los cielos, Padre amado poderoso, por esto que ha hecho hoy en nuestras vidas. Que esta palabra que hoy has recibido sea también completa oración para tu vida y que permanezcas firme y fiel eligiendo el altar ante el Dios de los cielos. Puede que tu fe falle y seguramente va a fallar, pero el Dios misericordioso va a estar siempre presente en tu vida para que aún en tus fallos de fe saques las mejores cosas, los mejores réditos, los mejores resultados, porque la misericordia de ese Dios grandioso, el amor del Dios grandioso te cubre y te llena aún en tus fallas para que salgas bien librado en el nombre de Jesús. Permíteme orar también por tu parte financiera. Abraham estaba preocupado por la hambruna, por la parte financiera. Él estaba preocupado. Recordemos que el primero que habla la Biblia que diezmó fue precisamente Abraham. Eso viene de Dios y es de la palabra de Dios. Créele a Él. Se encuentra en la Biblia registrado. Fue el primero en decir, este diezmo es para la obra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en Malaquías 3:10 y dice que si tú cumples y en fe llevas tus diezmos, ofrendas y primicias a la iglesia, al alfolí de la iglesia, Dios dice, para que haya alimento en mi casa, permanezca mi iglesia y lo que la iglesia hace en todas las personas. Y dice Él que se compromete con dos cosas: abre las ventanas de los cielos para que en lo que ha sembrado para su casa abunde y sobreabunde en la parte financiera. No te faltará absolutamente nada y por el contrario va a sobreabundar en tu vida las cosas. No vas a tener las necesidades sin que sean cubiertas desde arriba, desde el Dios de los cielos. Número 1. El número 2 dice que corta la mano del enemigo, que quiere venir y que quiere hacer que las deudas en este tiempo crezcan muchísimo. Que tengas intranquilidad en esa parte financiera. No permitas que eso suceda. Créele a Dios. Bendigo en este momento ese sobre tuyo con diezmos, ofrendas y primicias. Y declaro en el nombre de Jesús que su palabra se cumple en tu vida, en la parte financiera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les esperamos entonces más. Ahora sigue promesita, no te vayas a ir. Les esperamos en nuestros programas de altar familiar, en Inicia tu día con Jesús, en las reuniones, las diferentes reuniones, en las reuniones de grupos de enlace. Está creciendo tremendamente, creciendo cada grupo de enlace y creciendo los grupos de enlace. Allí tienes el tiempo, la oportunidad de prepararte en la palabra de Dios. Allí puedes preguntar, allí puedes interactuar con las otras personas, allí puedes esos vacíos en la palabra de Dios que dices esto, mira, en la predicación el domingo dijeron esto. ¿Qué puede significar eso? Hay personas que ya están instruidas y que ya están edificadas y que ya están capacitadas, que Dios ha puesto en la iglesia, están en la iglesia como los líderes de los grupos de enlace. No te pierdas eso.
Te bendecimos tremendamente. Que este tema hoy haya sido de una maravillosa bendición, construcción y edificación en tu camino, en mi camino de fe, en el nombre de Jesús. Nos vemos entonces. Les queremos mucho. Dios les guarde. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y también amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. También compartimos la buena noticia que Jesús vivió. Jesús murió, pero Jesús también vive de nuevo. Jesús vive en nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente. Por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia, Centro Evangelístico La Promesa.